Bien, vamos a comenzar con oración. Querido Señor Dios, gracias te damos porque tenemos tu favor por los méritos de Jesús, que no depende de nosotros de ninguna manera, y eso es lo que nos da seguridad, aún en medio de conflictos, manifestaciones, protestas, disturbios en un país como había aquí en Ecuador hace 2 semanas y ya están sucediendo en Chile y también en Bolivia, y parece que va a ser en Argentina también, y siempre ha sido hace tiempo en Venezuela. Aún así, sabemos que por tu amor estás encaminando todas esas cosas también para el bien nuestro y el bien de nuestra iglesia. Entonces pedimos, Señor, que nos guarde en esa confianza en ti por tu Espíritu Santo, que sigamos animados a pesar de las situaciones difíciles, y que nos ayudes también a enfrentar y si hay sufrimiento involucrado, que estemos dispuestos a sufrir lo que sea, que sabemos que es temporal, porque al final tendremos la gloria en el cielo confiando en tu Hijo Jesús y todo lo que hizo por nosotros. Y ahora pedimos, Señor, que nos bendigas en la clase que vamos a tener ahora. Vamos a estar estudiando los mandamientos, y los mandamientos tienen cosas difíciles para nosotros, nos enfrentan con nuestros pecados y eso es difícil, pero nos prepara eso para apreciar siempre más lo que Cristo ha hecho por nosotros, el hecho de que Él ha obedecido los mandamientos, todos los mandamientos tuyos en nuestro lugar, y nos ves como personas que hemos cumplido, porque tenemos todo lo que Jesús hizo en nuestra cuenta ante ti. Gracias entonces por esto. Y este propósito de la ley, los mandamientos que nos has mostrado que tienen, pero que también que has dado la solución a nuestras fallas en Cristo. Entonces, que esto sea confirmado siempre más en esta lección, y que nos bendigas también al analizar las metas que Erwin tiene, y que le ayudes en el cumplimiento de esas metas. Todo esto pido, Señor, en nombre de nuestro único Salvador, Jesús. Amén. Amén. ¿Tiene alguna pregunta de lo que habíamos visto la última vez? Estudiamos diferencias básicas entre ley y evangelio. ¿Había alguna pregunta sobre eso? No, está entendido. Ok. Está Bien, y ahora entendido. sí vamos a analizar un poco más lo que es la ley de Dios. Y en su resumen se encuentra en los 10 mandamientos. Claro, los que son ya siguen siendo aplicables también en la época del Nuevo Testamento, que no son todos como fueron escritos en Éxodo y Deuteronomio. Algunas partes de la ley presentada ahí son nada más ley ceremonial, y eso vamos a también ver en estos estudios. Pero mayormente sí presentan lo que es tu voluntad para todas las personas de todos los tiempos aquí en la tierra. Entonces, pero ayúdanos a ver siempre el propósito principal de estos mandamientos, que es como espejo, y después, después de apreciar el evangelio, también pueden servir como guía, mostrarnos cuáles son las mejores maneras de agradecerte todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, pero principales que nos enfrentan con nuestros pecados. Bueno, con eso, si no hay más, vamos a ir directamente al video para hoy. Listo. Ya, sí, yo veo que sí. Generalmente la gente sabe que Dios dio estos 10 mandamientos a Moisés en 2 tablas de piedra. Normalmente dividimos los 10 mandamientos de la siguiente manera. En la primera tabla se encuentran los mandamientos 1 a 3. Y en la segunda, los últimos 7. Esto tiene sentido al saber que los mandamientos se dividen según su contenido. Los primeros 3 hablan de nuestra relación con Dios. Y su resumen se encuentra en Mateo 22:37. La primera parte. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu
inteligencia. Los últimos 7 hablan de nuestra relación con nuestro prójimo. Su resumen se encuentra en Mateo 22:39, la segunda parte. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Con eso como introducción, comencemos nuestro estudio de los 10 mandamientos. El primer mandamiento, el cual es también el principal, dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un famoso teólogo, Martín Lutero, en su catecismo pequeño, da el siguiente significado: debemos temer, amar y confiar en Dios sobre todas las cosas. Dios demanda ser el número 1 en nuestras vidas en cada manera. En el sentido estrecho, esto significa que no debemos orar a ídolos o a otros dioses, como por ejemplo Buda o Alá, para mencionar solamente 2. Isaías 42:8 dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. En una manera más sutil, los grupos que usan términos cristianos en sus cultos, a pesar de no creer en Cristo como el único Hijo de Dios y Salvador del mundo, igualmente quebrantan este mandamiento. Los mormones y los testigos de Jehová son 2 de los grupos más grandes de este tipo. Hablan muy bien de Jesús, pero en el último análisis no dan el mismo honor a Jesús como intentan dar al Padre. Juan 5:23 condena tales religiones. Dice: todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo envió. Cualquier religión que niega al Dios Trino, como hacen estas religiones, viola el primer mandamiento, porque en efecto adoran a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Aunque no oramos a ídolos, hay otras maneras de quebrantar este mandamiento. Martín Lutero indica que cualquier cosa que amamos más que a Dios, el dinero, el reposo, las alabanzas de los hombres, el sexo inmoral, lo material, aún nuestra familia, o cualquier cosa en la cual confiamos más que en Dios, nuestro abogado, doctor, el contador, etc., llega a ser nuestro Dios. Esta es una forma de idolatría, igualmente como orar a Buda. Efesios 5:5 pronuncia el juicio de Dios contra tales personas. Porque de esto pueden estar seguros: ninguna persona inmoral, impura o avara, tal persona es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuando lo vemos de esta manera, ¿no tenemos todos que admitir que hemos violado este primer mandamiento? Finalmente, como Lutero lo describió, Dios quiere que temamos, amemos y confiemos en Él sobre todas las cosas. Siguiendo el segundo mandamiento, todos tendremos que admitir que somos culpables de haberlo quebrantado muchas veces, y probablemente de más maneras de las que pensamos. Lee: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Lutero da la siguiente explicación: debemos temer y amar a Dios de modo que no usemos su nombre para maldecir, jurar, hechizar, mentir o engañar, sino que lo invoquemos en todas las necesidades, lo adoremos,
Alabemos y demos gracias. Dios requiere reverencia para su sagrado nombre. Hay personas que casi no pueden decir una frase sin maldecir. Un tal hombre, confrontado por su pastor, respondió: Pastor, cuando maldigo con el nombre de Dios, no lo digo en serio. El pastor contestó: Amigo mío, ese es precisamente el problema. Cuando usas el nombre de Dios, deberías usarlo en serio. No debería usarlo en vano, es decir, para un propósito que no tiene sentido. El nombre de Dios debería ser usado únicamente para cosas buenas, como, por ejemplo, para orar, para adorar a Cristo o testificar a otros que es el único Salvador. Pero no deberíamos usarlo para condenar al infierno todas las cosas. Desafortunadamente, maldecir y jurar falsamente son cosas tan comunes que uno podría llegar a la conclusión que no necesitamos tomar este mandamiento en serio. Quizás es porque uno puede maldecir y jurar y nadie lo puede meter a la cárcel por tal falta. No obstante, Dios estaba muy en serio cuando dio este mandamiento. Dice en Éxodo 27: El Señor no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Lo que Dios quiere en cuanto al uso de su nombre se encuentra en Romanos 12:14. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Lo mismo se aplica al jurar falsamente o sin necesidad. Levítico 19:12 dice: No jures falsamente en mi nombre, pues profanas el nombre de tu Dios. Jurar en un tribunal de ley cuando es necesario para la gloria de Dios y el bienestar de nuestro prójimo es propio. Pero jurar cuando no hay necesidad de hacerlo o hacerlo de una manera frívola es prohibido. Por ejemplo, ni siquiera es bueno cuando los niños dicen: que me caiga un rayo si no es verdad. Suena inocente, pero en su sentido original es pedir a Dios que les mate si están mintiendo. Este mandamiento también prohíbe algo que desafortunadamente ha llegado a ser más y más común. A causa de su misericordiosa preocupación por nosotros, Dios escogió no revelarnos el futuro. Simplemente quiere que confiemos en su promesa que en todas las cosas Dios está obrando para el bien de los que lo aman. Sin embargo, el mundo, al aumentar su maldad, ha buscado muchas otras maneras o para tratar de descubrir o para influenciar el futuro. Adivinos, psíquicos, espiritistas, astrólogos, curanderos, encantos, pociones y horóscopos, para mencionar algunos, tienen un gran negocio como resultado. Pero Dios ha dado órdenes estrictas en cuanto a esto. Ha dicho en Levítico 19:31: No recurran a espíritus y adivinos. No se hagan impuros al consultarlos. Yo soy el Señor su Dios. Respecto al futuro, los cristianos miran a Dios en confianza. Un punto más. La mayoría de la gente, atrapados por el diablo, empezaron a jugar con estas cosas como algo chistoso o divertido. Por favor, no pruebe. Es un error peligroso. Otra manera de quebrantar el segundo mandamiento la constituyen aquellos predicadores que proclaman sus propias doctrinas y luego insisten en que las recibieron directamente de Dios.
Dios declara en Jeremías 23:31: Me declaro contra esos profetas que hacen pasar como mensaje mío cosas que ellos inventan. Finalmente, ¿alguna vez ha repetido usted el Padre Nuestro mientras que su mente estaba pensando en otra cosa? Usar el nombre de Dios sin pensar en lo que se dice es también usarlo en vano, es decir, sin propósito. Igualmente como la bandera de un país simboliza o representa todo lo que es este país, por ejemplo, su libertad, soberanía y autonomía, así también el nombre de Dios representa todo lo que es y toda su revelación de sí mismo. Igualmente, como nunca usaríamos nuestra bandera para brillar nuestros zapatos o sacudir los muebles, así también no se debe usar el nombre de Dios de una manera descuidada o deshonrable. Deberíamos usarlo únicamente para orar, adorar y dar gracias. Puesto que tenemos ahora un entendimiento mejor del segundo mandamiento, ¿podría aún la persona más piadosa decir honestamente que nunca lo ha quebrantado? El tercer mandamiento es también uno que ha sido quebrantado con demasiada frecuencia. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lutero ofrece la explicación siguiente en su catecismo pequeño. Debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos su palabra y la predicación de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. La palabra sábado significa reposo. Pero la cosa importante que nosotros los cristianos del Nuevo Testamento necesitamos recordar es que significa reposo para nuestra alma, no para el cuerpo. Por lo tanto, cortar el prado o lavar el carro después del culto el domingo no sería una violación de este mandamiento. Todos sabemos cómo dar a nuestros cuerpos reposo. Es tan simple como dormir un poco o descansar de una actividad física. Pero, ¿qué es lo que da al alma reposo? La respuesta es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje calmante que nos da consuelo, al decirnos que nuestros pecados son plenamente y gratuitamente perdonados, que a causa de lo que Cristo hizo por nosotros, hemos sido puestos en una situación en la cual podemos tener una relación correcta y buena con el Señor. El punto que queremos hacer es que no es el día domingo ni el edificio de la iglesia que da al alma reposo, es el Evangelio. Las cosas externas no son los ingredientes más importantes. Si el culto fuera otro día, quizás para evitar la persecución, o si fuera en un lugar más humilde y el Evangelio es predicado, la gente podría encontrar reposo para sus almas. Como Jesús dice en Mateo 11, 28, 29. Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré reposo. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy de corazón manso y humilde, y encontrarán alivio para sus almas. Por otro lado, usted podría escuchar a un orador con mucho talento en una iglesia hermosa. Y sin embargo, si no enseñan el Evangelio de Jesucristo, podría preguntarse, ¿por qué vine aquí? Vale compartir este punto también. Un pastor una vez dijo, ir al aeropuerto no le convertirá en un avión, pero si usted es un avión, pertenece al aeropuerto. De la misma manera, ir a la iglesia el domingo no necesariamente le convierte en un cristiano.
Pero si usted es un cristiano, allí es donde querrá estar. Jesús dijo en Juan 8:47, el que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Y el rey David dijo en el Salmo 26:8, yo amo, Señor, el templo donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Y finalmente, San Pablo dijo en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Igualmente como el pan es alimentación para el cuerpo, así también la palabra de Dios es alimentación para el alma. Sin ella, el alma morirá. Así, en lugar de despreciar la palabra de Dios al mantenerse alejado de ella, sería mejor considerarla como sagrada, escucharla y aprenderla de buena voluntad. Es mejor hacer lo que leemos en Hebreos 10:25. No desertemos de nuestras reuniones, como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto que ven acercarse el día. Cuando considera que cada vez que tratamos la palabra de Dios levemente o con indiferencia, estamos rompiendo así el tercer mandamiento. ¿Cuál de nosotros podría decir que lo hemos guardado perfectamente? Ahora vayamos al ejercicio de repaso y refuerzo. Bueno, hasta ahí el video. Ya voy a cambiar. Un momento. Ahora sí. ¿Alguna pregunta, Erwin? No, está fortaleciendo más Lo del el video. tema de los diezmos. Ok. Entonces Sí. vamos a hacer este ejercicio de repaso. Dice, los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Según costumbre, ¿cuántos mandamientos se colocan en cada tabla? En la primera, ¿cuántos de los 10 mandamientos se colocan en la primera tabla? No sé. ¿Cómo es eso? Que hablan de nuestra relación con Dios. Y en la última tabla... No, sí. Los 3 primeros están en la Ok, los primera y 3 los primeros, 7. sí. Y los 7 en la segunda. Eso, muy bien. Los mandamientos en la primera, bueno, ya hemos contestado de nuestra relación con Dios. Y 3, los mandamientos en la segunda tabla hablan de nuestra relación con el prójimo. 4, Lutero comienza su explicación de todos los 10 mandamientos al decir debemos temer y amar a Dios. ¿Qué significa temer a Dios en este contexto? ¿Qué piensan? ¿Significa tenerle miedo? ¿Miedo de su castigo? Yo creo que tenemos que tenerle miedo de su castigo. Bueno, el No. viejo Adán sí, pero de eso no está hablando Lutero en su explicación de este mandamiento, sino a veces la palabra temer simplemente significa un respeto y reverencia a Dios y sus mandamientos. El entendimiento, sí, que tienen derecho de castigarnos, pero sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros, ya no vamos a ver los mandamientos
a esa luz. Sí, eso es lo que merecemos y los mandamientos muestran eso, pero no que vamos a tener que sufrir, porque ya al estudiar los mandamientos y reconocer nuestros pecados, también viene el Evangelio que nos dice que Cristo los obedeció por nosotros y Él pagó esa ira ya por nosotros, librándonos. Entonces, más bien lo que Martín Lutero quiso decir es que es mejor que como cristianos respetemos y demos reverencia y honor a Dios y sus mandamientos como resultado de la fe, no por miedo a Él y su castigo. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, correcto. Bien, Respeto y entonces reverencia. ahora vamos a leer los primeros 3 mandamientos. Bueno, ahí están frente a nosotros, pero vamos a tratar de indicar, dice, lea las siguientes frases y coloque en el espacio el número del mandamiento que se infringe. Entonces, A, amar a su dinero más que a Dios. ¿A cuál mandamiento se infringe ahí? Entre 1 y 3. Uno. Uno, sí, muy bien. B, consultar con los Uno. adivinos y astrólogos para averiguar el futuro. ¿Cuál mandamiento está siendo quebrado? Igual al primer mandamiento. Bueno, todos están relacionados con el primero en un sentido, pero No tendrás otros dioses. hay alguno más específico en este caso. Si consultamos a adivinos, ¿estamos confiando solo en la palabra de Dios o en fuentes aparte de la palabra de Dios? Aparte de la palabra de Dios. Y entonces el nombre de Dios es toda su revelación de sí mismo que incluye toda la palabra. ¿Y cuál mandamiento habla del nombre de Dios en ese sentido, como una revelación total de Él en su palabra? El segundo mandamiento. El segundo, sí. Ahí, entonces ese segundo mandamiento es el que cabe ahí. C, maldecir o jurar sin propósito. El segundo también. Segundo también, porque cuando uno maldice, usa el nombre de Dios muchas veces. Muy bien. D, orar a Buda, Alá o Confucio. Es no tener otros dioses ajenos El delante de primer mí. mandamiento. Muy bien, correcto. Primer mandamiento. E, orar el Padre Nuestro sin pensar en lo que dice. ¿Cuál mandamiento se infringe cuando ora el Padre Nuestro sin pensar en lo que dice? El tercer mandamiento. No. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Bueno, obviamente. Padre nuestro que estás en los Nuestro, cielos. eso es el nombre de Dios. Primer nombre. Entonces, ¿cuál mandamiento? El segundo mandamiento. El segundo mandamiento. También podría ser el tercer mandamiento porque la oración también es adoración a Dios y el tercero tiene que ver con la adoración a Dios. Muy bien. F, creer que Jesús es solamente un gran hombre y no el verdadero Dios. ¿A cuál de los tres se infringe? Cuando uno niega el verdadero Dios, ¿cuál mandamiento? El segundo. No, ya este es el primero. ¿Sí? Si niega la divinidad de Jesús, no está adorando al único verdadero Dios. Entonces, eso, el primer mandamiento va ahí. Bien. G, no aprovechar la oportunidad de fortalecer la fe al adorar al Señor y al escuchar su palabra. ¿El segundo mandamiento? Bueno, podría ser, porque vamos a usar el nombre de Dios para adorar, pero sobre todo, ¿cuál mandamiento tiene que ver con la adoración a Dios y escuchar su palabra? El tercer mandamiento. El tercero tiene que ver con
sí, escuchar su palabra sobre todo y apreciar su palabra. Bien, H. Al tener dificultades en la vida, confiar en los medios humanos antes de llevar su problema al Señor en oración. El 2 y el 1. Ok, no usar el nombre de Dios para pedir a Él en oración, pero sobre todo el primero, sí. Eso está exaltando a otra fuente antes que a Dios. No significa que no podemos ir a un médico cuando estamos enfermos, pero primero lo mejor sería entender que aún el médico no va a lograr nada sin la bendición de Dios. Entonces pedir a Dios que dirija la mano del médico, que le dé sabiduría para darnos buenos consejos en cuanto a la enfermedad. Muy bien. Y predicar doctrina falsa en el nombre de Cristo o al mandamiento. La clave es en el nombre de Cristo. El segundo, no tomarás Sí, el el nombre de segundo, Jehová. exactamente. Entonces, cuando uno predica falsa doctrina contra la palabra de Dios, el segundo mandamiento tiene que ver con toda la revelación de Dios en su palabra, donde si uno predica doctrina falsa, está violando lo que es su nombre, es su revelación de sí mismo. Exactamente. Bien. 6. Dios instituyó el día de reposo como un día de descanso. Generalmente la gente piensa que significa descanso para el cuerpo, pero realmente significa descanso para el Espíritu, o el alma. Muy bien, alma o espíritu. para el alma, para De el los dos. espiritual. Muy bien. ¿Qué ofrece ese descanso a nuestras almas? ¿Qué tipo, de qué manera nos da descanso al alma cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué es el mensaje que escuchamos con respecto a nuestro pecado cuando escuchamos la palabra de Es Dios? que, como es espiritual, el Evangelio te da un reposo, es como un alimento que tenemos nosotros. Pero ¿de qué manera? ¿De qué nos habla ese evangelio que nos da descanso? De la gracia Ajá. Y que el nos perdón de dio nuestros y pecados el y el perdón de favor nuestros que pecados. Dios nos da también basado en su obediencia a los mandamientos por nosotros. Entonces, eso da descanso. Si ya no, yo no tengo que obedecer los mandamientos. Quiero hacer, pero no tengo que hacerlo para ganar la salvación o para ganar el favor de Dios, porque Cristo lo hizo por mí. En cuanto al castigo que merezco, Cristo lo sufrió por mí. Eso sí, da un verdadero descanso a nuestra alma. Bien, 7. Colosenses 2, 16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue por lo que comen o beben, o por festividad religiosa, celebración de luna nueva o día sábado. Esto es solamente de las cosas que estaban por venir. La realidad, sin embargo, se halla en Cristo. ¿Qué quiere decir este versículo? Con respecto, sobre todo, lo usamos en cuanto al día de reposo siendo sábado en el Antiguo Testamento. ¿Es vigente lo del día del sábado? ¿Que tenemos que adorar el día sábado? No. Según este Podemos versículo, adorar cualquier día. sí, lo del sábado ya no está mandado, aunque está en Éxodo y Deuteronomio, y sí aplicaba a los hijos de Israel del Antiguo Testamento, ya no aplica a nosotros. Y en cuanto al trabajo, Pero porque hay algunas iglesias que creo respetan, ¿o no? pues no solo respetan, mandan todavía las iglesias del séptimo día, los adventistas. Entonces, ellos todavía mandan que uno tiene que descansar el día sábado y tener los cultos el día sábado. Eso mandan. Piensan que todavía es parte de la ley moral, pero este versículo muestra que no es parte de la ley moral, porque dice, nadie los juzgue por lo que comen, pero también o sobre el día sábado. Entonces, si nadie puede juzgarnos, entonces tenemos libertad con respecto al día, con respecto al descanso físico. Todo eso ya era ley ceremonial nada más.
y no estamos bajo obligación. O sea, han mal interpretado la Biblia los adventistas del séptimo día. ¿Sí entendió? Bien. 8. Sí, ¿Sí? el problema es en que cada uno interpreta a su manera. Pero estas, El problema, digo, de algunas pero iglesias es es que nuestro, interpretan. nosotros debemos interpretar o simplemente aceptar la palabra de Dios en su contexto. ¿Qué dice este versículo? Nadie os juzgue en Nosotros cuanto tenemos al que día aceptar. sábado, ¿sí? En cuanto a estas festividades y el día sábado. Entonces, los adventistas están juzgándonos. Claramente no lo hacen correctamente. No están viendo los contextos, solo ven el mandamiento en Éxodo y Deuteronomio y dicen que eso es para todos los siglos. Pero mire este versículo muestra que no. Sí, el descanso espiritual, sí, eso es para todos los siglos. Y el respeto por la palabra de Dios, sí. Pero el día sábado no. Ni el descanso físico, no, eso no es parte. Entonces, no es asunto de interpretación humana, es lo que la Biblia, como la Biblia se interpreta a sí mismo. Y ahí sí están violando la misma interpretación que la Biblia da con respecto al tercer mandamiento. ¿Entendió? Así es, amén. Ok. Bien. 8. Juan 5:23 dice, todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, o sea, de la misma manera, tampoco honra al Padre que lo envió. Desafortunadamente, algunos grupos religiosos dicen que Jesús es solamente un gran hombre. No dan el mismo honor al Hijo que le dan a Dios el Padre. ¿Cuáles son algunos de esos grupos que niegan que Jesús es Dios? No sé, los pentecostales, Algunos, o sea, los pentecostales unidos. los Ellos sí niegan la adventistas, Trinidad. los testigos de Jehová. No, los adventistas mayormente sí hablan creen en la Trinidad, no son ellos. Testigos de Jehová sí, tienen razón. Y otro grupo famoso fuera de los testigos de Jehová que mencionó el video, los mormones también Los mormones. no enseñan la Trinidad. Aunque algunos dicen, sí, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero su entendimiento de eso es muy diferente a lo que la Biblia enseña. Entonces, y también podemos decir los judíos o ortodoxos tampoco creen que Jesús es Dios. Entonces, están negando el verdadero Dios. Y no es correcto entonces unirnos con ellos ni aceptar esas creencias, porque en ese caso tampoco estaríamos nosotros adorando al verdadero Dios. Sí. Y eso sí es un pecado graso contra este mandamiento. Pero vimos también que, aunque sí estamos reconociendo al verdadero Dios, pecamos contra este mandamiento de otras, o esos tres mandamientos de otras maneras. Si nada más es poniendo algunas cosas más importantes que escuchar la palabra de Dios o que tenemos más prioridad en otras cosas que a Dios o damos confianza más a otros que confianza en Dios. Todo eso son pecados contra estos mandamientos. Cuando somos tentados o persistimos unidos con una iglesia que enseña falsa doctrina, eso también es pecado contra este mandamiento, el segundo mandamiento. Bueno, eso es en resumen. ¿Quiere leer algo en qué pensar? ¿Puede leerlo ahí? Sí, la palabra dice, Mateo 22:37. Es un resumen de los primeros 3 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia. Si fuéramos capaces de hacerlo, entonces no quebrantaríamos el primer mandamiento al amar otra cosa más que a Dios.
tampoco el segundo mandamiento, tampoco el segundo, usando el nombre de Dios para maldecir o jurar sin necesidad. O el tercero, menospreciando la oportunidad de adorar a Dios o de estudiar su palabra. Pero este no ha sido el caso. Hemos infringido cada uno de los primeros 3 mandamientos muchas veces. Así, los mandamientos nos muestran pecados y nuestra necesidad del perdón. Gracias a Dios, en su palabra también tenemos el Evangelio, que nos muestra el Salvador, que nos muestra el Salvador, por quien recibimos el pleno y gratuito perdón de todos nuestros pecados. El Evangelio también nos muestra que Jesús obedeció estos mandamientos por nosotros como nuestro sustituto ante Dios. Muy bien. Hasta ahí este estudio. ¿Alguna pregunta al respecto? No. Bien, entonces vamos a ir. Cualquier pregunta que tenga en cualquier momento puede hacerla en el grupo de WhatsApp. Pero por ahora vamos a ir a la guía de metas. Para repasarla. ¿Lo ve? Sí. Muy bien. Entonces, primero las metas que están en este lado. Dice, conocer la doctrina bíblica más plenamente. Segundo, definir su situación con su iglesia actual. Y tercero, alcanzar a 4 personas con el verdadero evangelio. Y ha mencionado específicamente la esposa, el hijo, el nieto, también su sobrino Joan. Entonces, primera meta, los planes. Entonces, primero, seguir estudiando más cursos de Academia Cristo. Ha dicho que sigue en proceso. Ya está en mi clase, Sí. obviamente sigue en proceso. Muy bien, y me alegro mucho. Segundo, seguir haciendo la guía de metas conmigo. También sigue en proceso, obviamente. Tercero, leer, estudiar la Biblia personalmente cada día, hacer notas sobre lo que no entiende, lo está haciendo, sigue en proceso. Me imagino que eso también sigue igual. Sí. Sí, muy bien. Último parte del plan, seguir leyendo y estudiando los devocionales que envió Julio. Dice que sigue en proceso. Me imagino que todavía, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces nada ha cambiado en cuanto a los planes para cumplir esa meta. Segundo, definir su situación con su iglesia actual. Ese ha sido el más difícil y el tercero. Entonces, sus planes han sido comunicar lo que ha aprendido en los cursos de Academia Cristo, sobre todo identificación espiritual con la congregación actual, comenzando con su sobrino Joan. Lo último que había dicho es la intención es seguir comunicándose con él, es decir, pues aquí ha dicho con el padre de Juan. ¿Eso ha podido hacer? ¿Ha podido seguir comunicándose con el He padre hablado muy de... poco. En realidad nos hemos reunido casi nada. Un solo domingo nos hemos reunido. ¿Sigue siendo su intención? Sí, no, sigo ahí, pero como le digo, no hemos podido. Entonces vamos a poner sigue en proceso. Ok. Próxima. Ha comunicado identificación espiritual con la congregación. A algunos les ha parecido bien, a otros no. ¿Algo más de comunicación con la congregación misma en este tiempo? No, ¿No? no, solamente con mi esposa, pero no ha habido.
¿Es su intención seguir esa comunicación? ¿O no? Sí, necesito. Ah, ya, bueno, entonces podemos poner que No quiere siguen conocer en siempre. proceso. Proceso. Colocar eso en amarillo. Y última parte de ese, comunicarlo con Joan. Él estaba presente cuando lo comunicó a la congregación, pero ha dicho no se ha comunicado directamente con Joan. Dice que ha dicho la última vez que su intención es hacerlo. ¿Sigue siendo su intención Sí, comunicar directamente con Joan? sí. Pero lo ha hecho en este No, no, mes. no. Como le digo, amigo, una vez nos hemos reunido. ¿Una vez se ha reunido en este mes? Una sola vez Ah, ya. nos hemos reunido. Sí, no ha habido. Bueno, situaciones de ellos y también de mí, que no he podido ir una semana de eso. Entonces va a seguir tratando de hacerlo. Eso es lo nuevo. Ok. A ver. Después seguir invitándoles a los miembros de la congregación que tomen cursos de Academia Cristo con Joel. Y ha dicho la última vez. Lo he hecho, pero no he tenido. Ah, yes. He hecho, Entonces, les he dicho, daré números de sus celulares para que les inviten a algunos cursos. Sí, pero yo le digo, y que yo le digo. bueno, entonces sigue invitándoles, ok. Pero hasta ahora no han tomado, no han iniciado cursos. No, 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 nadie. Bueno, voy a bajarlo un poquito más. Ya. Ok, no voy a subrayar. Próxima meta 3, o sea, alcanzar a 4 personas con el evangelio, la esposa, el hijo, el nieto, su sobrino Joan. Entonces, al presentarlo a la iglesia, la esposa, el hijo y el nieto van a recibirlo también. Lo ha hecho una vez. Sigue en proceso. También sigue en proceso alcanzar a esposa, hijo, nieto, sobrino y Joan. ¿Sigue eso siendo su intención? ¿Aló? ¿Me escucha? Hola, otra vez. Muy bien. Sí. Entonces, ya habíamos visto esta primera parte. Eh, ha dicho a presentarlo a la iglesia, la esposa, el hijo, nieto van a recibirlo también. Obviamente, ha sucedido una vez, ha dicho que sigue en proceso, o sea, habrá más oportunidades de seguir presentando en la congregación.
para que ellos vean ese curso de esa manera? ¿O no va a tratar de Sí. seguir presentándolo de esa manera? Mire, voy a hacer esta vez más, pero si no, yo creo que ya levanto las manos. O sea, Porque ya no va a No, tratar de esta hacerlo. vez ¿Cómo? voy a hacer esta vez. Ya. Quiero Ok. intentar una. Ok. Quiero intentar. Está bien, ¿no ve? Ok. Intentarlo. Ok. Próximo, también lo recibirán continuamente en casa. Él lo ha hecho con su esposa. Dice, será su plan tener devocionales con toda familia. Lo ha hecho. ¿Sigue en proceso eso? Sí. En los devocionales también presenta usted cosas del curso de identificación espiritual durante los devocionales. Yo, por decirle, les envío. Ya. Pero eso está hablando de devocionales en familia, o sea, en su casa. No No, para enviar. tenemos un grupo. No, pero esto está hablando de, sí, hay otra cosa en cuanto a un grupo que podemos agregar aquí. De Pero Julio le digo, ¿no? De Julio. Lo que manda Julio, eso es devocional. ya. Pero eso no va a ayudarles a ver las diferencias, ¿sí? Que el curso de Sí, con seguridad. identificación espiritual va a ser. Entonces, va a ser su plan tratar de incluir puntos del curso de identificación cristiana, identificación espiritual con su familia en los devocionales. Sí. Ok, vamos a... Muy bien. Próximo, intentar enseñarles el curso de... bueno, ya lo he hecho con una parte del curso. A la esposa le encanta. La intención es seguir haciéndolo. Bueno, eso sería lo mismo que Sí. este. Ok. Vamos a dejarlo así. La intención es seguir haciéndolo. ¿Algo más que quiere agregar? Usted ha dicho que tiene un grupo aparte de la congregación. No. Ese nomás Ya. es el grupo. Ya. Ok. Muy bien. Entonces creo que a menos que tenga otra meta que quiere incluir y planes para otra meta más, o vamos a dejarlo así como está. No, es así nomás que no he llegado ni a la primera, creo. Ok, está bien. Entonces, si esto es para ayudar, no es como una ley, no es como algo para golpear o para intimidar, no, es una ayuda para tener estos planes frente a uno. Entonces, no hay castigo si no logra hacer. No, la intención es que ayuda a uno, tener frente continuamente a uno estos planes que son positivos y sobre todo de amor para su congregación y para su familia, para que entiendan esas diferencias. Muy bien. Así es. Creo que será todo para esta vez, a menos que tenga alguna otra pregunta o comentario. No, está bien, pastor. Ok. Bueno, entonces voy a terminar con oración. Querido Señor Dios, ¿Cuándo nos gracias. reunimos? Sí, bueno, hacer eso de una vez. Bueno, hoy es el 25. El mes entrante sería o el 22, viernes 22 o viernes 29. ¿Cuál de esos sería mejor? El 29, el 22 no voy a estar acá. Ok. Bueno, el 29. Voy a colocarlo tentativamente para esa fecha. Muy bien. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Hoy voy a Por favor. terminar con oración.
Querido Señor Dios, gracias te doy por esta sesión que me has permitido tener con Erwin por su buena voluntad de seguir teniendo estas sesiones, que tiene estudio bíblico y también esta herramienta de guía de metas para tener ciertas metas y planes frente a él que puede considerar y estar orando para el éxito y el cumplimiento de esas metas sin que sea obligatorio o algo para golpearle para que se sienta mal si no cumple algo en esta lista. Pero pido que siga siendo una ayuda para él y que sea posible que le dé valor para algunas de las cosas son difíciles de enfrentar, de presentar a miembros de la congregación, a su familia y cosas así. Pero pido que le dé ese valor por tu Espíritu Santo y que le bendiga en todas sus actividades y sigo pidiendo también que las protestas en Bolivia no sean graves, que no interrumpan demasiado la vida, pero sí que enfrenten con paciencia esas situaciones y que puedan seguir adelante, sobre todo dando testimonio de ti, de tu ley, tu evangelio, que es lo que las personas más necesitan, aún más que tener un gobierno que uno piense que es mejor o más satisfactorio. Entonces, guía todas esas cosas y todas las actividades de Erwin en ese sentido. Todo lo pido en nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, Erwin, ha sido un placer otra vez. Para mí, profesor. Ok, bueno, que Dios le bendiga ricamente y sería hasta la próxima. A menos que tenga alguna duda que quiere poner en WhatsApp, que podemos hablar de eso de esa manera. Ok. Ok. Cualquier cosa yo le escribo. Eso, muy bien. Dios le guarde. Igualmente, bendiciones, profesor. Ok, Hasta luego. gracias. Hasta luego.